Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Bienvenidos a todos a una emisión más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. En esta ocasión estamos iniciando con una nueva serie de todas las que tenemos. Hablemos de migración en el ámbito internacional. Para eso vamos a iniciar hablando de migración en el tema Haití. Y para unos datos generales, las Naciones Unidas estima que alrededor de 5.2 millones de personas, casi la mitad de la población de Haití, requieren asistencia humanitaria. En lo que va de este año, la violencia de pandillas ha desplazado aproximadamente a 200,000 personas, 3.960 personas han sido asesinadas, 1.432 heridos y más de 2.900 secuestros. País más pobre del hemisferio, ya lleva ciertos años con esa situación. Pandillas se han apurado del control del 80% de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Los incendios y las viviendas, asesinatos, secuestros, entre otras violaciones de derechos humanos, están ocurriendo en Haití. La tensión ha aumentado con su país vecino, que es República Dominicana, en la cual hay un problema ahí con el agua. Se ha cerrado la frontera el pasado 18 de septiembre. Ahorita hablaremos si continúa de esa manera. El flujo migratorio de los haitianos está cada vez creciendo más aquí en México. En México al día de hoy se estima que hay 110,000 migrantes haitianos, de los cuales 45,000 residen en la Ciudad de México en condiciones bastante complejas. Los han estado moviendo de albergue en albergue. En espera de que les den su pase para poder llegar hacia la frontera del sur, para poder llegar a Estados Unidos, en donde, según datos, hasta el 2022 había 731,000 migrantes haitianos que residían en Estados Unidos, lo cual lo ponía en el 15º lugar de personas de otras nacionalidades residiendo en el exterior. En la frontera, cada vez igual, hay más. Es un problema que va entre México y Estados Unidos. En México se estima ahorita que en la frontera se han detenido 53,900 haitianos. En este 2023, más de 76,100. Este año 2024, pues apenas inicia, y vamos a ver cuáles son cuál es el panorama. Hay un plan, una ayuda migratoria para los haitianos, que es el TPS. Muchos conocemos del TPS de los salvadoreños, que son los que se han estado beneficiando de este programa. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo daba a los salvadoreños, pero el día de hoy, entre otros países, además del Salvador, está Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Y pues para hablarnos de todo eso, pues tenemos a Oslao Rosell allá en Florida. Y pues para dar inicio, Oslao, primero si te das un contexto, si nos cuentas o le cuentas aquí a la gente que nos sigue tanto en México como en Estados Unidos, qué es lo que haces, para ya después entrar de lleno a este tema. Buenas noches a todos y a todas, a todos los mexicanos, a todas las mexicanas. Un pueblo muy amigo de Haití desde el principio. Y bueno, es un placer compartir con la patria grande la situación de Haití en general, sobre todo los migrantes, los que se desplazan tanto por la situación socioeconómica, la situación de seguridad que hay en Haití, tanto la situación también económica. Y hace un buen tiempo que estoy residiendo aquí en Estados Unidos, donde yo trabajo en una organización no gubernamental que radica en Miami y que apoya mucho a la población migratoria de todas las naciones, tanto de los centroamericanos como a los haitianos, cualquier caribeño que pasa por el lugar donde radica la ONG, que se llama SANTLA.
Ok, perfecto, pues eso es lo que estás haciendo por allá y ahora pues vámonos a pues hablar, entrar de lleno al tema del día de hoy, que para nosotros los mexicanos casi siempre hablamos de pues una reforma migratoria, que respeten nuestros derechos de migrantes. Sabemos que los mexicanos son los que más emigran hacia Estados Unidos. Los números varían, pero pues, nos quedamos entre los 12 millones de indocumentados que hay allá y muy pocas veces se habla de este flujo migratorio de otros países y en el caso de Haití, ¿no? ¿Cuál es el contexto político? Hablábamos hace algunos años cuando nos conocimos ese gran problema que hay en Haití. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cuál es el contexto político, económico, social que está ocurriendo ahorita en Haití? ¿Qué es lo que está impulsando a que la gente se salga? Bueno, la situación se ha puesto peor, como yo al inicio, yo sé, y ustedes lo hizo bien claro en la introducción. Te digo, la situación de las pandillas en la capital, que ya ocupan más o menos 60 o 80% de la capital, en sentido de que las principales vías que dan hacia las provincias lo tienen controlada, tanto para el sur, al norte y al este también. Ya hace un buen tiempo que empiezan a expandirse en el interior del país. Es una gran preocupación y se sabe que desde las Naciones Unidas se han venido manejando la intención de enviar allá una fuerza militar, de policía, una fuerza de ocupación, llámelo como pueda, va a ser de todas formas una fuerza de ocupación para apoyar al actual gobierno que ya lleva 32 meses al frente del país, pero que no se ha podido hacer gran cosa en cuanto a la situación socioeconómica y política, ya que tenía 4 meses para organizar las elecciones, pero ya llevan 32, o sea, ya se puede darse una idea de la situación que hay allá y la preocupación también de la población haitiana. Hay una cosa que yo quiero decir también que se ha venido manejando hace, bueno, toda la vida, ¿no? De que Haití es el país más pobre del continente. Pero hace un tiempo que yo va haciendo tratar de entender esa apreciación de más pobre. Y yo me pongo a pensar, ese pobre con respecto a qué. Porque en definitiva, cuando tú vas para el campo, hay una diferencia, ¿no? Mientras que la persona puede tener acceso a lo más importante para él o para su familia, ya no se considera como pobre. O sea, la pobreza parece que la gente lo está midiendo con respecto a ellos, no desde la misma población. Yo le pongo un ejemplo bien sencillo. Eh, Usted vive en DF, quizás tú tienes tu casa bien cómodo, y entonces tú puedes decir, bueno, yo soy pobre con respecto a él que es millonario, pero en definitiva en el barrio el hecho de poder mandar a su hijo a un colegio, poder pagarlo, alimentar a esa familia, pues ya tú puedes decir, bueno, yo no soy pobre porque yo me estoy procurando lo necesario, lo que a mí me hace falta. Pues entonces yo siempre digo, no, 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 no vamos a decir la cosa como pobre, pobre, pobre en un sentido muy negativo. Prefiero decir, bueno, que hay ciertas limitaciones con respecto a tal grupo de la sociedad. Pues eso es lo que quisiera aclararlo. Sí, tienes razón, porque, por ejemplo, muchos dirían que México no es un país desarrollado, se encuentra en medio. Pero si vemos la riqueza en todos los ámbitos de México, México tiene todo para ser una potencia mundial. Incluso podría ser que, si no es posible que hasta del mismo tamaño que Estados Unidos, simplemente malos gobiernos o situaciones los han metido en este concepto de pobreza, en el cual más que nada sería como un país bastante abusado por el capitalismo.
¿no? Ese abuso del capitalismo hacia México, que nos ha hecho bastante daño y que hoy vamos intentando salir, ¿cómo se definiría Haití? O sea, ¿qué tan abusado ha sido por parte de este régimen económico que nada más ha beneficiado a unas cuantas Claro, potencias? sí. Y eso sí está también la corrupción, que es la base de una mala distribución de lo que hay como riqueza en el país. O sea, hay un grupo, a una clase económica que no tiene ningún interés en el desarrollo, en el acceso de un grupo de bienes y servicios a otra parte de la población. Y entonces eso es lo que crea esa situación, esas necesidades, que llega un momento que el haitiano, por decir, de menos recursos, tiende a salir del país, tiende a emigrarse, porque dice, bueno, si yo dejo el campo donde yo vivo, yo dejo esa pequeña ciudad, al moverme, al emigrarme, tengo la posibilidad o tengo la oportunidad de mejorar la situación, a acercarme con respecto a esa persona, a esa gente que tienen un dominio, riqueza del país, las entradas económicas que tienen el país. Eso, ese es el tema. Y me sigue la siguiente pregunta. Yo apenas la semana pasada hice un conversatorio donde hablábamos las causas de la migración del mexicano. Y básicamente siguen siendo las mismas: falta de empleos, la diferencia entre los salarios que hay aquí en México con diferencia con los que hay en Estados Unidos, la violencia. Pero vimos que a pesar de que históricamente, en primero, Estados Unidos ha buscado este flujo migratorio porque les conviene, las causas siguen siendo las mismas, pero sí se cambió en quiénes son los que pueden salir, lo difícil que es pasar la frontera con toda la seguridad que ya se le ha puesto, lo caro que llega a ser de hace años, donde pagaban 1,000, 2,000, hasta 3,000 dólares para poder pasar, el día de hoy que son creo que hasta los 15,000 dólares para pasar de manera indocumentada, empieza a ser más selectivo. Entonces ya no pasan los más pobres, ¿no? Sino que pasa una cierta clase de mexicano que ya tiene acceso a juntar por lo menos 15,000 dólares, a sabiendas que va a llegar y va a trabajar allá, y hoy es un poco más difícil juntar ese dinero. ¿Cuál es el caso de los haitianos? O sea, ¿es la misma situación? ¿Hay haitianos que no están tan afectados por la pobreza? ¿O cómo es? ¿Quiénes son los que están saliendo para llegar a Estados Unidos? Eh, en un principio, ¿no? El de menos recursos es el que viajaba antes, que no tenía recursos para sobrevivir en el país. Se buscaba una forma de salir ilegalmente, o sea, por los barcos hacia Miami o hacia las Bahamas. Pero últimamente, durante los 10 o más años atrás, ya empezaron una migración hacia América del Sur, que eso sí es costoso, en sentido de que ya hay que comprarse boleto de avión, comprarse, como le digo, una visa y alquilar ya un hotel donde se va a albergar. Ha sido un poco, empezó ya la diferencia con respecto a los viajes ilegales anterior. Ahora, a partir de ese momento, de los 2022, creo que el año pasado, con el programa de Parol, ya la gente empieza a salir legalmente desde Haití. Cuando digo legalmente, porque mientras que tú te aprueban el parol, ya la persona sale legalmente hacia acá. Y lo que va del año 2023 hasta hoy, o sea, en un año, el número de haitianos que se han emigrado hacia Estados Unidos ya acercan los 150,000 y entraron legalmente. Pero eso no impide los viajes hacia la América del Sur, ya que últimamente se abrió una puerta en Nicaragua, que el haitiano viajaba hacia Nicaragua y de ahí arranca para llegar a la frontera sur con Estados Unidos. O sea, a pesar del programa de parol humanitario, sigue también los viajes, no voy a decir ilegales, pero
saliendo de Haití legalmente hacia Nicaragua, por ejemplo. Y de ahí sube. Ya se sabe cómo se maneja todo eso, se maneja con dinero, a veces $3,000, $4,000. Ese dinero, por lo general, la gente se lo busca con los familiares que tienen acá en Estados Unidos que lo apoyan y lo que pueden conseguir de trabajo cuando llegan a esos países donde emigran por un tiempo, ahorra dinero y sigue el camino hacia el sur, hacia la frontera sur. Esa es la situación que hay. Y últimamente los que han salido del país son, por la mayoría, profesionales, los que son médicos, ingenieros, o sea, ya se están yendo del país, por decir la mejor parte de lo que pudieran tener de recursos, que son los profesionales de alta calidad. Y lo mismo vienen, no viajan hacia Nicaragua, pero sí aprovechan del parol. Y los que tienen una visa normal vienen acá y se quedan. Piden un asilo político, entre comillas, pero se quedan porque no quieren enfrentar la situación de inseguridad, porque ya se arriesgan a ser secuestrados y no tienen plata para pagar los millones que están pidiendo los secuestradores. Sí, pero uno de los acuerdos que estaba llegando con el presidente López Obrador en una reunión que tuvo con Estados Unidos era sobre todo para cubanos y venezolanos, no sé si ampliaba para todos, que se le estaba pidiendo a México que los guardara aquí y se comprometía a Estados Unidos a recibir, y bien lo dices, ¿no? A gente que le sirviera, o sea, a gente profesionista que le pudiese ayudar, pero a los demás los iba a regresar. O sea, en México, no sé si lo mismo esté pasando allá, si tengan prioridad eso y los otros, aunque lleguen con parol, después sean regresados. Para, por decirlo así, quitar los recursos a los países como el nuestro. Tipo de incentivo, sobre todo los profesionales. O sea, le ofrecen todas las oportunidades para estudiar, garantizarle un buen empleo, para dejar su país e inmigrarse. Sin embargo, en cuanto al programa de parol humanitario, no tiene esa especificidad, porque es como un sorteo, ¿no? O sea, cualquiera puede salir, que sea profesional, no profesional, niño o adolescente, cualquiera. Eso no hace esa especificación. Sin embargo, sí hay programas de ese tipo, como lo ha comentado, para Cuba, Venezuela, los profesionales calificados. Ahora, volviendo al tema de la migración, México aparentemente había disminuido el número de mexicanos que estaban saliendo hacia Estados Unidos. Sigue siendo por la cantidad de población un número muy, muy importante, pero sí notamos cómo históricamente ha cambiado quiénes son los que migran. Al principio eran los hombres, programa Bracero en los allá en 1942 en adelante. Después se queda estos jornaleros que van, trabajan allá, regresan de manera indocumentada por lo fácil que es. Llega el momento en que se empieza a endurecer las medidas migratorias y deciden, en lugar de estarse viendo para acá, empezar a jalar a la familia, jalan a la esposa, jalan a los hijos y finalmente ya está toda la familia. El día de hoy ha cambiado también la migración de los mexicanos, de ser mexicanos de hasta 30 y tantos años, ahorita ya está arriba de 40, ya casi todos están de aquel lado. ¿Cómo es el flujo migratorio? Porque sí hemos visto en las caravanas que pasan por México que ya son familias completas. En el caso de Haití, ¿salen las familias completas o primero sale alguien o ya salió ese alguien y los está mandando por ellos? Por lo general sale primero el hombre, por lo general primero el hombre, después jala la mujer y los hijos se quedan a veces con los abuelos, con una tía abuela y después jalan a los niños. A veces también cuando son parejas que ya no tienen hijos, se ponen de acuerdo y viajan la pareja junta. Por lo que se puede ver que muchas se van como pareja y si tienen niños, ya dejan a los niños. Eso ya es como si no hay una forma específica bien establecida
de que se vaya X primero y Y segundo. Todo depende de la situación que que tienen en la familia. Eso no que se vaya el hombre primero y después voy yo, no. Mientras que hay condiciones para que se vayan todo el mundo junto, se van, porque ya es como un proyecto, o sea, no se van a dejar a fulano atrás y después no. Si se pueden viajar, se viajan todo el mundo al mismo momento. Si no, se vaya uno primero y después el resto de la familia. Eso se maneja y tanto, sobre todo en los viajes para América del Sur y América Central. Bueno, en cuanto al programa de parol, eso sí es otra cosa, porque ya en un sorteo se pone toda la familia. Sí, me dices, hay gente que sale ya con el parol, ya básicamente ya están aceptados allá. Hay otros que salen en busca del asilo, del refugio. Me quiero imaginar que también habrá una cantidad importante que sale intentando a ver la posibilidad de pasar simplemente, ¿no? Sabiendo que no va a poder recurrir a ninguna de esas, el simplemente hecho de llegar y saltar el muro o pasar el río y unirse con sus familias. Me imagino que son los tres características de la gente que sale de Haití. La idea es salir de Haití. No importa dónde va a llegar, no importa cómo lo van a recibir, pero lo fundamental es salir del país. Yo en el 2017 estuve 2 meses en centro de detención detenido y sí veía como muchos ya llegaban con conocimiento y bien preparados, no nada más haitianos, o sea, de todos lados, inclusive me encontré con chinos que tenían su plan de estratégico de cómo llegar y pedirles asilo, otros que los habían nada más detenido así, pero sí vi una diferencia en cuestión con los mexicanos, que se corre es la voz de que está viendo asilos, de que está viendo refugio, entonces vende la idea de que pueden llegar, y más o menos algo así también creo que pasó al inicio del sexenio de López Obrador, en donde él dice, vénganse para acá porque va a haber mucho trabajo. No sé si eso llegó a oídos de los haitianos de decir, pues llego a México y pues me está diciendo el presidente que nos va a recibir bien, que es una promesa que pues dudo mucho que se haya cumplido, aunque parece ser que se han encontrado algunos trabajos. Si llega esos rumores, esas noticias al país y eso motiva a que la gente se salga. Sí, 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 no, sigue llegando. Y además, yo le digo, aunque no llegue ningún rumor, no, uno dice, no, no sabe. Quizás mañana pasa algo y se ha notado con el TPS. Los haitianos han beneficiado de TPS en un año como tres ocasiones en un mismo año o en menos de 2 años han beneficiado de TPS 3 veces. Hubo una situación de huracanes allá, por eso beneficiaron TPS en mayo. Y cuando asesinaron al presidente del país en el 2021, en julio, beneficiaron un TPS. Y en noviembre del 2022 hubo un TPS para los haitianos. O sea, con ese tipo de incentivo que es algo de la suerte para uno y la mala suerte para otra, el haitiano se arriesga, dice, bueno, uno nunca sabe. En cualquier momento hay una decisión que favorece a los que estaban ahí. Por eso siempre corren el riesgo de intentar algo. Si funciona muy bien, si no, no pasa nada. Eso es una cuestión de esperanza y que de hecho es el último que se puede perder, la esperanza. Bueno, ya esa es la razón por la cual muchos salen ahora. Una vez que el haitiano finalmente llega a Estados Unidos, ¿a dónde, en qué ciudades está? ¿Cuál es el tipo de vida que lleva? ¿Mejora significativa? O me imagino que sí, pero si es lo que esperan. ¿Cómo es la vida de un haitiano una vez que llega a Estados Unidos? Porque, digamos, los mexicanos tenemos somos tantos que ya hay ciudades en donde, pues básicamente, por ejemplo, Los Ángeles, ¿no? Que hablan español por todos lados. En algunas partes, California es muy importante, pero Arizona, Texas. ¿Cuál es el caso de los haitianos? Los haitianos desde un principio radicaban en New York y en la Florida. Y ya últimamente se encuentran en Indiana, se encuentran en Ohio, en Iowa, en cantidad.
a pesar del frío que hace arriba, pero ya se han movido para esos estados. Y también en Illinois hay un grupo de haitianos en Chicago sobre todo. O sea, son esos estados donde más haitianos tú vas a encontrar en ese momento. Y ya que la Florida es un poco difícil que conseguir trabajo y la vida está cara. Y entonces los que recién llegados se quedan aquí en la Florida un mes, 2 meses, pero después se van para Indiana, para Ohio o para Iowa, por ahí que las rentas son más baratas y consiguen trabajo y pagan mejor allá según los que han ido para esos Mm. estados. O sea, ya se han movido para esos lugares. Ahora, los, una vez que estén ahí, porque ya son recién llegados, hay muchas organizaciones comunitarias, organizaciones locales que ofrecen un tipo de acompañamiento a ellos para darle orientación, cómo es la inserción en el país, facilitarle, sobre todo los que legalmente llegan a conseguir los papeles, conocer cómo acceder a los beneficios públicos que le pueden ofrecer el Estado. O sea, hay, como le digo, hay una recepción de los mismos que llegan para orientarlos, buscar la mejor opción para ellos. En ese sentido, podemos decir que hay una solidaridad con los que llegan. Sí, porque creo que es una de las grandes tareas que los mexicanos allá tienen que hacer. Yo ya estoy de este lado, pero es lo que intento desde aquí. eh, que por el número que somos tan grande, creo que se podría hacer mucho más. Sí existen activistas, existen organizaciones, pero pues hablando del gran volumen de mexicanos que hay allá, creo que sí quedamos muy, muy atrás. Y es importante ver cómo sí se puede hacer estas organizaciones para ayudar, porque la reinserción, una vez que uno ya aprende, creo, a vivir en Estados Unidos, la vida es relativamente más cómoda, más fácil. Y al principio el no saber cómo moverse es lo que dificulta más. Y era lo que te iba a preguntar, si había organizaciones que se dedicaran a eso. Y digamos, aparte de estas organizaciones locales, ¿hay algún vínculo ya que una vez que llegan los haitianos allá con Haití, pretenden algún día regresar? ¿Piensan que ya no van a regresar? ¿Cuál es la función? Si están al tanto de lo que está pasando ahora ya con México, ¿no? O sea, antes yo me imagino que el haitiano se preocupaba, pues sales de Haití, llegas a Estados Unidos, pero el día de hoy ya se empiezan a sentar aquí en México. Yo creo que muy pronto vamos a tener una comunidad muy, muy importante de haitianos que se van a quedar a vivir en México, lo cual, desde mi punto de vista, es algo para celebrarse. Yo siendo 20 años migrante en Estados Unidos, sé que la migración siempre hace crecer a los países que los reciben, y el chiste es informar a la gente para no estar con este discurso xenófobo que estoy seguro que muy pronto va a iniciar por el gran flujo de migrantes que están llegando a México. Pero en ese contexto, los haitianos, ¿cuáles pretenden regresar? ¿Hay organizaciones que estén viendo el trayecto de los migrantes? En ese sentido, tú sabes cómo es la relación entre una madre con el hijo, ¿no? Se va, pero siempre se queda con esa preocupación de volver a casa. Eso no cabe duda. Tú puedes sentirse bien en Estados Unidos, por ejemplo, pero llega un momento tú dices, wow, quiero volver a casa. Uno se está recordando del barrio, de los vecinos, por decir, de la misma gritería que uno ya aquí que no se disfruta. Y en los primeros días siempre uno tiene esa nostalgia. A medida que tú te vas insertando en el país que te acoge, quizás sí tú te acomodas, pero llega un momento, tú tienes ese deseo de volver a casa, de volver a casa para aportar algo, para ser más útil a tu pueblo, a tu comunidad. Yo me refiero al lugar donde uno nace. El haitiano lo tiene en el corazón. Está aquí en Estados Unidos por una situación que hay en Haití.
quizás están soñando de que mañana se resuelve la situación económica, la situación política. Ah, bueno, volvemos a casa. Yeah. ¿Y cómo ves ahora esta fusión de estas dos culturas, haitiano-mexicano? ¿Cómo lo ves? Claro, yo siempre, bueno, yo soy de la que creen en las mezclas, ¿no? En Ujú, esa unión de los seres humanos, entre las culturas. Y a medida que uno se va a conocer mejor al otro, se da cuenta, ¿no? Que, wow, pero pudiéramos hacer un mundo mejor con ese tipo de relación al conocerse mejor, porque ya el haitiano al insertarse en México, por ejemplo, ya conoce la cultura, se inserta en esa cultura, cree una familia. Y entonces, no sé, siempre tú sabes, ¿no? Que hay xenofobia en cualquier parte del ujú. mundo. Adentro del país, entre un vecino y el otro, que tiene un pelo más clarito que el otro, más fino que el otro, ya tú sabes, hay ese tipo de cosas. Por lo que yo creo que entre el haitiano que está en México y la mexicana que está ahí, pueden formar familia, pueden vivir juntos, tranquilidad y, por decirlo, viva México, viva Haití. Lo Sí, es. Los mexicanos, como muchos saben, siempre han buscado una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Soy de la idea, y aquí en el Frente Amplio somos de la idea de que una reforma integral inicia en México, pero que el día de hoy la reforma ya va mucho más allá de México, con mexicanos que en Estados Unidos. Tiene que haber una reforma migratoria a nivel ya continente. Se habla siempre de la patria grande, el cual se considera de México hacia abajo. Yo creo que ya no, que inclusive ya con tanto migrante que hay en Estados Unidos, ya no se puede excluir a Estados Unidos de ello, porque Estados Unidos no nada más son los güeritos, ¿no? O sea, somos demasiadas minorías allá que creo que también se tienen que empezar a poner de acuerdo para finalmente hacer una verdadera reforma integral donde pues, los americanos podamos andar en nuestro continente, porque al fin de cuentas es nuestro continente libremente. Yo no sé si en algún momento vamos a llegar a algo, ¿no? Como se ha hecho en Europa, con esa posibilidad de, como le digo, que no hay, que la barrera no es tan alta para la libre circulación de la gente. O sea, creo que yo no sé, quizás en 50 años, quizás en 20 años, quizás en 30, pero en algún momento creo que eso va a darse. La libre circulación de la gente del continente. Porque eso no tiene sentido. Si se abre, yo te aseguro que la gente viene acá a Estados Unidos, trabajan un mes, 2 meses y después se van para atrás. Pero cuando hay tanta traba, tanto lío en las fronteras, siempre va a haber una lucha migratoria. Uniones en la CELAC, lo que López Obrador pidió es decir, dejemos la OEA, porque en la OEA no están todos, y en la CELAC lo único que falta es Estados Unidos y Canadá. Es Ya, como decir, tenemos que unirnos y pues los invitamos a que entren, pero para hacer lo que se debe de hacer, no lo que ellos quieren. Y creo es- que fue un buen paso. Creo ya se va su último año, pero sí ha dejado las bases para lo que es el trabajo de Latinoamérica, de Caribe, puntos para esta verdadera integración, que creo que es lo que necesitamos urgentemente ya. Eh, y ahora sí, para ir cerrando, porque hablamos de xenofobia, estamos en año electoral tanto en Estados Unidos como en México. En México hay una candidata que lleva una ventaja muy amplia y a la cual la mayoría de los mexicanos apoyamos. De aquí a 6 años, con tal la derecha de volver a retomar el control, va a empezar a utilizar estas medidas que toma el día de hoy el Partido Republicano, principalmente en Estados Unidos, de un discurso xenófobo, un discurso racista, clasista, que va a ir aumentando en tono. El día de hoy ya Florida cuenta con una ley impulsada por DeSantis que supuesto, o sea, va de lleno contra los migrantes, en el cual pues los mexicanos, el tono de nuestra piel nos delata a unos más que a otros
¿Cómo ha sido esto? Porque no es la primera vez que avientan este tipo de leyes. ¿Qué está pasando ahorita en Arizona, en Florida, a sabiendas que ya en unos días entra también una ley parecida en Texas y que ya están impulsando también una ley parecida en Arizona? ¿Cómo ha cambiado la vida, si es que ha cambiado en algo en Florida con esta ley? De hecho, la ley está vigente. Ujú. Creo que julio del año pasado está Ajá, vigente. Ahora, ¿cómo se ha venido manejando en términos de aplicación de la misma? así Eh, es. ajá, no he escuchado algún caso muy sobresaliente, ¿no? Es como si, bueno, la ley está ahí, pero parece que todavía no se ha aplicado o no se ha tocado a nadie. ¿Ok? Yo no sé si desde un principio había, creo que 2 personas así, y que tuvo un problema con respecto a esa ley, pero desde aquel momento no se ha escuchado nada. Cierto, cabe decir que las organizaciones sociales han denunciado mucho esa ley, han salido a hacer el sitting, han salido hasta la capital, a Tallahassee, ¿no? Para protestar contra la aplicación de la ley, pero como tú sabes, los republicanos sí tienen la mayoría en las 2 cámaras, tanto en la de diputados como del Senado del Estado. Entonces se aprobó la ley, pero siempre hay resistencia. Nadie se va a darse por vencida por eso. Pero es una lucha, ¿no? Es una lucha. Nadie se da por vencido. La ley puede estar ahí, pero siempre hay, como digo, las posiciones diversas. Enfrenta a la ley, vaya a los tribunales. Es una situación así de para adelante, para atrás, pero es una lucha. Nadie se da por vencida. Vamos a seguir organizándonos para ver si no se aplica o tratar a través del voto de uno a ver si se cambia la dinámica. Es Es una lo de que las cosas que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que pues que meditaran su voto, ¿no? Ver hacia quién iban a votar. Para los que no saben, Florida es uno de los estados claves para definir el resultado electoral. Entonces, no sé cómo esté actualmente, porque igual, si no me equivoco, hace unos años hicieron algunos movimientos en las leyes igual para intentar de desincentivar el voto, específicamente creo que fue ahí en Florida. Ya, lo que sí es verdad es como te dicen, es un estado que puede influir tanto en un partido como otro. Pero lo que sí se ha notado que Florida siempre ha votado republicano. En los casos sí, muchos independientes han tratando de balancear la cosa, pero últimamente se ha escrito más gente como republicano que demócrata, que eso es un poco complicado, pero si tú te miras la historia del Estado, ya lleva casi 30 años que no se ha electo un gobernador demócrata. Eso dice mucho, o sea, es un Estado muy conservador, muy conservador. O sea, el demócrata tiene que levantarse temprano, pero de verdad muy temprano, para poder ganarle a la Florida. Pues sí, o sea, y en Florida, a pesar de que sí hay comunidad latina, comunidad mexicana, es muy poca en comparación con otros estados. Hay algo que también he visto de esta falta de inserción del mexicano, de la comunidad mexicana en la vida política de Estados Unidos. Eh, en el caso de los haitianos, ¿cómo es? Porque bueno, increíblemente, a pesar de que hay cubanos que son mucho menos que los mexicanos, están más representados en ambas cámaras y comunidad mexicana casi no hay. En el caso de los haitianos, ¿han habido algún tipo de avance o es una de las tareas también por hacer, integrarse en la vida política? Es una de las tareas, por decir que no, sino que hay que empezar a hacerlo. Porque en toda la historia creo que Haití
bueno, Haití ha tenido nada más 2 personas en la Cámara de Representantes. Una que fue electa, pero republicana de Utah. Tuvo un mandato, creo que fue 2 años nada más, cuando Trump era electo. Y actualmente tiene una representante que es de Broward, del condado de Broward, en la Cámara de Representantes. O sea, es un trabajo muy importante que hay que hacer, porque 2 cosas en eso. Primero, tienen que ser de ciudadano, ¿no? Nace aquí, involucrarse en las organizaciones sociales, inscribirse en el partido político, que sea demócrata o republicano, porque son los más importantes en el país. Y hay que meterse ahí y ver y involucrarse, participar y salir adelante. A veces la gente puede tener éxito, pero por una cuestión de timidez y no quieren salir, no quieren hablar. Y bueno, tú no hablas, entonces el que habla gana. El cubano, como habla mucho, no importa que se habla inglés, pero con su español trata de entenderlo, él habla. No importa, él habla su español y bueno, por eso que tienen tanta gente en la Cámara. Si tú Sí, no te en Miami, todos los representantes son de origen cubano. figuras, o sea, no son cualquiera, o sea, son figuras. Bob Menéndez ni hablar, Ted Cruz en Texas ni hablar. Sí, no, Ted Cruz, el más famoso antiinmigrante que hay, su discurso es totalmente en contra de, pero son gentes de peso. Entonces sí, hay mucho que trabajar en este tipo de conversatorios. Vamos a continuar haciéndolos. La idea es hablar con todos los países que de una u otra manera están involucrados en este flujo migratorio, que el día de hoy ya México está siendo receptor. De antes nada más era de paso, el día de hoy ya se van a quedar. Tenemos que empezar a conocernos, tenemos que empezar a saber qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos para construir la agenda hacia el futuro. Entonces, espero que podamos hablar de armar un panel internacional y pues obviamente que estarás Estaba invitado. agradeciendo por la oportunidad que me has dado para tocar el tema haitiano, hablar de la migración, un pase muy importante que para mí no debe quedarse aquí nada más, sino que seguir intercambiando a medida que se va llegando más haitiano en la patria grande. Entonces hay que conectarse más a menudo para conocernos mejor y quizás en otro momento se puede invitar otro compatriota, otra gente que está en lo mismo, ¿no? O sea, no vamos a cerrarnos nada más entre Haití y México, sino en algún momento unos venezolanos, cubanos que quiere también, vamos a darle la oportunidad a cada uno de esos países para hablar y socializarnos más aún, porque ya tenemos por lo menos la migración en Yo te común. agradezco. Es el primer programa de Hablemos de Migración Internacional. El día de hoy es Haití, pero sí vamos con Guatemala, vamos con Honduras, Colombia, inclusive Panamá. Panamá juega un factor muy importante por la selva del Dairén, pero también Sí. Venezuela, Cuba, y vamos a hacer una serie uno a uno con personas que estén viviendo ahora sí que en los países de origen, con personas como tú que ya están de aquel lado de la frontera para empezar a estar estos lazos, pero también salir aquí a las calles de México, en donde el día de hoy hay miles de migrantes en espera de poder llegar a Estados Unidos y el cual agarró desprevisto a este gobierno por la mala infraestructura que se tenía. Tenemos que trabajar mucho para poder recibirlos con la calidad de atención que todos nosotros queremos que nos den una vez cuando estamos en Estados Unidos. Hay mucho trabajo por hacer. Yo te agradezco enormemente. Tenemos nuestro boletín, te lo hago llegar con la información de migrantes. Vamos a sacar también un boletín internacional en donde pues si estás invitado tú o alguien de ti que quiera darnos noticias de lo que está pasando en Haití, lo que está pasando con haitianos en Estados Unidos, para tener información, porque si nos quedamos con estos medios tradicionales, sabemos que nunca van a decir lo que realmente necesitamos.
Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos siguieron en línea y los que nos van a seguir viendo, favor de compartir esta información. Hablemos de migración internacional. Hasta pronto. Muchas gracias.